Al contrario de la creencia popular, la radiación no solo se produce en centrales nucleares o en las bombas atómicas. De hecho, más del 80% de la dosis de radiación que recibimos proviene de las fuentes naturales, es decir, de la naturaleza, del medio ambiente, pues. Está en todas partes, en las casas, en el aire que respiramos, en los alimentos que consumimos, incluso nuestro propio cuerpo es radiactivo. Y es que la radiactividad existe desde que se formó la Tierra hace millones de años. La vida se ha desarrollado en un baño constante de radiaciones de las cuales ni siquiera sospechamos su presencia porque no se puede percibir por el olfato, el gusto, el tacto, el oído ni la vista. Solo en los últimos años se ha aprendido a detectarla, medirla y controlarla. Pero bueno, ¿qué es una fuente de radiación o radiactiva? Es tan claro y sencillo definirla como la sustancia, material u objeto que emite la radiación, tal cual. Y la materia que intercepta la radiación y absorbe parte de ella o toda se denomina expuesta o irradiada. Que hay que aclarar que en el caso de que este material radiactivo entre o esté sobre el cuerpo se denomina contaminación. Y hay contaminación externa e interna. La interna se produce cuando se ingiere o inhala este material radiactivo y la externa cuando el material radiactivo entra en contacto con la piel, el cabello o la ropa. Bueno, difiriendo de entonces la exposición de la contaminación, en la exposición, en esta, la radiactividad penetra el cuerpo en forma de ondas electromagnéticas, es decir, nos va a atravesar. Por eso, durante un examen radiológico se dice que el tubo de rayos X es la fuente de radiación y el paciente ha sido expuesto o irradiado. Es importante destacar que hay radiación que es nociva, es decir, que hace daño al ser humano, y también hay radiación que no lo es. A la radiación que causa daños o lesiones se le denomina ionizante y a la que no es nociva para la salud del ser humano se denomina radiación no ionizante. Que entre sus propiedades físicas, la que marca esta principal diferencia es la energía que poseen. La radiación no ionizante tiene una menor energía. Estas radiaciones incluyen los rayos infrarrojos, microondas y las ondas de radio. Radiación que nos rodea todos los días y que no nos hace daño, contrario a lo que pues mucha gente piensa, ¿no? Bien, pues esta la encontramos en transmisores de radio, televisión, celulares, en las señales del Wi-Fi y el Bluetooth, en radares, tablets, hornos de microondas precisamente, smartwatches y otros dispositivos wireless o sin cables, entre muchos otros que nos rodean todos los días. Por el otro extremo encontramos los rayos ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma que tienen energía alta. A esta radiación de alta energía se denomina radiación ionizante. Entonces, esta radiación ionizante, debido a la energía que posee, al interaccionar con la materia produce ionización en la misma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es un término muy complejo, pero que podemos concretamente definir como estas modificaciones tanto a nivel atómico como molecular. ¿Y qué es esto? Lo que precisamente puede ocasionar lesiones a los seres humanos. Y así es como estamos expuestos a la radiación no ionizante, a la que no nos hace daño, pero desafortunadamente también estamos expuestos a la radiación ionizante, que es la que sí nos hace daño. Y que por su origen la podemos clasificar en radiación ionizante natural o de fondo y radiación ionizante artificial, que son las que produce el hombre. Hablando de la primera clasificación, la radiación natural o de fondo, como ya dije en la introducción, representa más del 80% de total que recibimos cada año. ¿Y por qué tanto? ¿Por qué tanto? Pues en la radiación ambiental natural se distinguen tres principales fuentes: los rayos cósmicos, la radiación terrestre y los radionúclidos depositados en el interior del organismo humano.
Bueno, y hay que empezar a hablar de los rayos cósmicos porque son los que todos los días nos están bombardeando. Son prácticamente estas partículas de muy alta energía que provienen del espacio galáctico y se producen por las explosiones de las supernovas, el Sol y las estrellas. Afortunadamente, la atmósfera actúa como un filtro natural, evitando que la radiación alcance la superficie terrestre o que llegue con mucho menos intensidad. Lo que sí es un hecho, la exposición a esta varía dependiendo de la altitud, siendo mínima al nivel del mar. Entonces las personas que realizan un viaje en avión transatlántico o incluso cuando ascendemos a una montaña, esta protección disminuye y la radiación cósmica es más intensa. La segunda fuente natural es la radiación procedente del suelo, denominada terrestre, y proviene de depósitos de uranio, torio y otros radionúclidos terrestres. En el caso de estos, la exposición depende en alto grado de la geología local, es decir, de la zona en la que habitamos y nos desenvolvemos. Entonces, en algunas zonas de la India, por ejemplo, la radiactividad es 10 veces mayor que la media europea. La razón de esto está en las arenas de la India que tienen torio, un elemento radiactivo natural. Y en nuestras casas también puede existir radiactividad procedente del suelo originada por el gas radón. Este gas se produce como consecuencia de la degradación natural del uranio y que está presente como trazas en la tierra. Entonces, los materiales que contienen tierra como el hormigón, el ladrillo o un tipo específico de yeso son los que más contienen radón. Este material, el radón, emite partículas alfa de alta energía que respiramos cotidianamente, por lo que suele a grandes dosis tener repercusiones en los pulmones, y la exposición depende completamente del material que ha sido construida la edificación, los terrenos sobre los que se asientan y las condiciones de ventilación, por lo que es muy recomendable que las viviendas y los lugares de trabajo estén bien ventilados. De hecho, hay un capítulo de Los Simpson que se llama El día que murió la violencia, en el que Bart y Lisa conocen a un vagabundo que resulta ser el verdadero creador de estos dibujos que ellos veían en la televisión de Tom y Daly. Y bueno, mientras Bart y Lisa lo ayudan a recuperar sus derechos sobre los dibujos, este vagabundo se muda a la casa de los Simpson, a la casa de estos niños. Entonces, lo interesante viene cuando Bart lo deja instalarse en el sótano y le pregunta si sabe qué es el radón. A lo que el vagabundo dice, nah. Y Bart entonces se va. Puede dormir en esa caja. Gracias. Quítase catre y ya. Bueno. ¿Sabe qué es el radón? No. Buenas noches. Bueno, dejando esto como dato para decir precisamente que en donde más se acumula el radón en las viviendas es en las plantas bajas y en los sótanos. Bien. Y ya la tercera fuente natural son los radionúclidos depositados en el interior del organismo o del cuerpo humano. Sobre todo el potasio 40, que proviene de la ingesta de alimentos que lo contienen, como el plátano, pero que su concentración en el cuerpo humano se basa estrictamente en este principio de homeostasis, por lo que no es peligroso debido a su distribución y los procesos en los que nos favorece, además de tener una dosis mínima. Hay otros alimentos como los moluscos, que son organismos bioacumuladores, como las almejas, las ostras, calamares, pulpos, caracoles y demás. Estos depositan residuos radiactivos de uranio en nosotros, ya que filtran grandes cantidades de agua al día, donde el radionúclido más habitual es precisamente el uranio. Aunque no todo viene de la comida, también las personas que fuman reciben grandes cantidades de radiación por el polonio que contienen los cigarros. Se calcula que un fumador de cajetilla y media diaria recibe una radiación equivalente a unas 300 radiografías de tórax al año. Esto de acuerdo con investigaciones de la Universidad de California en Los Ángeles del 2019, que a través del sitio web de la Comisión Europea nos detalla la razón. Y es que desde 1959 las empresas tabaqueras sabían de la presencia de este elemento radiactivo, el polonio 210, y pese a los indicios comprobados de carcinogénesis, estas empresas no han adoptado ningún método para eliminarlo del tabaco. Qué locura, ¿no? Y bueno, para seguir hablando precisamente de locuras, por si no fuera suficiente de radiaciones naturales, el ser humano es capaz de producirlas de forma artificial. Y esto gracias al físico William Conrad Röntgen en 1895, que cuando experimentaba con rayos catódicos descubrió el primer tipo de radiación artificial, los
rayos X. Entonces, desde su descubrimiento se ha empleado no solo en la medicina, sino también en la industria, la agricultura y con motivos de investigación. Una de estas principales fuentes de radiación ionizante artificial a la que estamos expuestos es la que existe por los isótopos artificiales en el medio ambiente que se produjeron por las pruebas nucleares atmosféricas realizadas entre los años 1945 y 1980, que dieron lugar a una serie de isótopos de fisión y activación que se dispersaron por ambos hemisferios, contaminando la atmósfera. Pero bueno, también hay gran cantidad en esta debido a los accidentes nucleares de diferentes tipos, como el sucedido en Chernobyl en abril de 1986, el accidente más grave ocurrido hasta la fecha. Que bien, ya habrá episodios en los que vamos a profundizar al respecto, porque es un tema muy interesante, pero que tiene mucho de dónde abarcar, mucho de qué hablar. En fin, existen otras fuentes artificiales, pero con una incidencia local, que principalmente quienes ejercen en estas áreas son quienes estarán más expuestos. Por ejemplo, tenemos las fábricas de concentrados de uranio, que extraen con tecnología de minería el material y lo procesan para servir como combustible en las centrales nucleares. Estas mismas que son otra fuente de radiación artificial. Aquí en México tenemos la central nucleoeléctrica Laguna Verde, que genera el 5% de la energía total del país, siendo una empresa que no contribuye al cambio climático porque no genera gases de efecto invernadero. Un dato curioso es que las plantas de energía y otras instalaciones industriales realmente contribuyen muy poco a nuestra dosis de radiación. De hecho, recibimos más de productos de consumo como algunas señales de salida, detectores de humo, lámparas de camping y sistemas de señalización en los aeropuertos. Bueno, y antes ni se diga, era peor. Si quieren ver parte de las barbaridades a las que está expuesta la población y sus consecuencias, especialmente de los trabajadores en estas industrias, les recomiendo ampliamente ver la película Las chicas del radio o Radium Girls del 2018, que básicamente nos habla de estas mujeres que trabajaban recubriendo las esferas de los relojes con una pintura basada en el radio, este material radiactivo. Y entonces con el pasar del tiempo sufrieron envenenamiento por radiación. Muy interesante la película y muy recomendable. Pues ¿qué más? Sí, estábamos con que hay radiación hasta en la industria, en donde se usa para esterilizar el material, en el control de calidad midiendo espesores y densidades de estos materiales, en la agricultura como control de plagas y enfermedades, y bueno, de donde más recibimos la radiación de las fuentes artificiales es de las aplicaciones médicas, específicamente de estos rayos X, los rayos X diagnósticos, que constituyen la mayor fuente de origen humano de radiación ionizante y pues que ha ido aumentando en los últimos años debido al uso desmedido, llamémoslo desmedido, de la tomografía computarizada y de la fluoroscopía. Aunque claro que esta exposición para una parte de la población será cero, porque tal vez nunca necesiten ni una radiografía, contrario a quienes sí incluso son sometidos a radioterapia, donde se emplea radiación con alta energía. Y ya, entonces, a modo de conclusión, está clarísimo que la radiación está en todas partes y nadie puede huir o esconderse de ella. Pero tampoco hay que asustarse, porque hay que recordar que los seres humanos hemos estado expuestos, hemos coexistido durante cientos de miles de años con este nivel de radiación natural. Sin embargo, de la radiación artificial sí podemos tomar acciones para disminuirla, con esta famosa radioprotección. Pero eso ya es tema de otra sesión. Por ahora, gracias por escucharnos. Seguimos en contacto. Bye.